Vino con Tony, te pusieron HD. Lo de las hamburguesas. ¿Dónde?
amable. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar a tiempo. Vamos a dar un par de minutitos nada más y comenzamos con la sesión. Gracias. Hola nuevamente a todos. Pues bueno, siendo las 7 con 2 minutos, comenzamos con este segundo día de esta jornada de bienestar. Bienvenidos nuevamente a todos los participantes, a las empresas aliadas que nos acompañan. Igualmente agradecer, igual que ayer, a todos los enlaces, esta convocatoria. Como les platicamos el día de ayer, es una jornada muy enriquecedora en donde pues ustedes van a ir viendo conforme pasen estos 4 días cómo cada uno de los temas pues va siendo un hilo conductor que nos va a ir llevando hasta el desenlace. El día de ayer veíamos cómo construir nuestro propósito de vida en base a nuestras metas, en base a nuestras fortalezas de carácter. Por ahí les compartimos un test de fortalezas de carácter. Ojalá que hayan tenido oportunidad de hacerlo. El día de hoy, el tema es estrategias para ser feliz y la ciencia de la felicidad, que va a estar acompañándonos hoy el maestro Juan Pablo García.
Ahorita les platico un poquito de él. El día de mañana, pues tendremos el tema de cómo, vamos a ver cómo llevar ya todo esto que vimos en estos 2 días a nuestros equipos de trabajo para finalizar el día jueves, pues ya cómo aplicarlo también no solo en nuestro entorno laboral, sino también cómo llevar toda esta felicidad a nuestra familia, ¿no? Que al final de cuentas, pues es nuestro núcleo. Pues bueno, quiero platicarles un poquito acerca de Juan Pablo. Juan Pablo es maestro en liderazgo positivo por parte de Universidad Tecmilenio. Su propósito de vida es contribuir a que la vida de las personas y las organizaciones sean más felices y resilientes. Es autor del libro Desde mi desierto, un testimonio de supervivencia y resiliencia. Juan Pablo cuenta con certificaciones en psicología positiva, ciencias de la felicidad, bienestar de la risa y yoga de la risa. Es profesor de cátedra y facilitador del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral dentro de TecMilenio, tallerista, conferencista y tutor de alumnos del programa de Líderes del Mañana en Tecnológico de Monterrey. Y es creador también de un podcast, perdón, que se llama El Diario de un Resiliente. Quiero compartirles un dato muy bonito, además de toda su destacada trayectoria. Juan Pablo vivió por allá del 2015 un hecho que lo marcó mucho. Él es un sobreviviente de un ataque ocurrido por parte del ejército de Egipto en contra de turistas mexicanos. Y este dato, pues, es compartírselos porque él está aquí hoy compartiéndonos su experiencia y su historia, pues no desde la tragedia, ¿no? Sino desde la transformación y su resiliencia. Entonces, pues Juan Pablo, un honor que estés con nosotros, te cedo la palabra. Bienvenido y bienvenidos a todos nuevamente. Muchísimas gracias, Emanuel. Qué bonita presentación. Me llena de mucha energía. Es un placer, un privilegio tener la oportunidad de compartir con personas que el día de hoy nos acompañan, que tienen esta semillita que está como creciendo internamente por adentrarse más a estos temas de felicidad, de bienestar, que son cada vez más importantes, no solamente en nuestra vida personal, sino también dentro de las organizaciones, que finalmente es donde mucho del tiempo lo pasamos ahí. Entonces, pues vale mucho la pena el que le inviertan a ustedes a poder conocer todas estas propuestas que tenemos dentro de la universidad y sobre todo, como lo decía al inicio, Emanuel, que las vayan viviendo. Esto creo que es lo más significativo y con lo que también como ponentes pues nos quedamos con ese sentido de satisfacción, saber que ustedes están aplicando esto, ya lo han visto, se trata de ciencia. No hay algo oculto, no hay algo esotérico dentro de todos estos temas, sino que hay investigación seria que nos habla de manera fundamentada de por qué es importante invertirle a la felicidad, por qué es importante el realizar estrategias en tu vida diaria que no solamente van a permearte dentro de esta vida personal, sino también dentro de la vida organizacional y en cualquier escenario en el que te encuentres. Así que, bueno, dicho lo anterior, voy a comenzar a compartirles la presentación que les tengo preparada para el día de hoy. Como ya lo mencionaba Manuel, sin ser reiterativo, nuestro tema son las estrategias para ser feliz, enfocado dentro de la ciencia de la felicidad. Y para poder iniciar grupo, equipo, me gusta mucho llamarle equipo a cuando tengo la oportunidad de compartir en estas sesiones, así que, bueno, así me voy a referir a ustedes. Es primero que nada darles esta cordial bienvenida, que si ya están invirtiendo estos 60 minutos para tomar la sesión, pedirles que dejen distractores, que destinen este tiempo para ustedes, que lo podamos aprovechar con atención plena, escuchando, observando todo lo que vamos a conocer el día de hoy, para que de esta manera la información pues entre mucho más fácil, que la podamos procesar también de una manera mucho más sencilla. Me gusta que los grupos tengamos intervenciones, así que vamos a abrir espacios de manera alternando a mi intervención para que ustedes puedan participar, puedan comentar, que se sientan en un espacio seguro en donde las opiniones de todas y todos son igual de importantes, son igual de valiosas, entendiendo que
es a partir de nuestra propia cosmovisión y surgen entonces estas opiniones. Siéntanse entonces en este espacio de respeto y confianza. Y finalmente, pero no menos importante, es que no se me estresen. Como les dije, disfruten, diviértanse, porque vamos a hablar sobre temas de bienestar, sobre temas de felicidad. Así que, bueno, pues dicho lo anterior, me gustaría realizar una primera actividad de equipo. Preguntarte qué te hace brillar. Piensa en algo que viviste en el día o durante los días anteriores y que te permita conectar con aquello donde destaca lo mejor de ti, donde sale esa mejor versión tuya. Y te voy a pedir que en el chat rápidamente escribas, hoy brillo porque, y vas a completar qué es lo que te hace a ti brillar en esencia. Ejemplos podrían ser, hoy brillo porque desayuné rico y sin prisa, hoy brillo porque ayudé a un colega, o en mi caso, hoy brillo porque tengo la oportunidad de compartir con ustedes esta masterclass. Así que rápidamente vamos a escribir en el chat, ¿qué te hace brillar? Vamos a escribir esta frase, hoy brillo porque, y bueno, vamos entonces también a dar un espacio para poder leer qué es eso que te hace luminoso, luminosa. Adelante, equipo. ¿Qué te hace brillar? Hoy brillo porque, y seguramente vamos a encontrar muchísimas razones que te hacen brillar. Si hay algunas participaciones que me puedas apoyar, Emanuel, para comenzar a darles lectura. Tenemos muchas, ¿eh? Voy Oh, ahí, ya sabía que tenemos un grupo brilloso, luminoso. sí, sí, sí. Por ahí nos comparte Liliana, dice, hoy brillo porque pude celebrar el cumpleaños de mi compañera y amiga del trabajo. Enrique nos comparte, hoy brillo porque desperté con vida, salud y mucho entusiasmo. Pedro nos comparte, hoy brillo porque cumplí una meta importante. Wow. Hoy brillo porque tengo la oportunidad de estar viva, nos dice Luz. Eduardo nos comparte que hoy brilla porque, ya me brinqué, perdón. Me brincaré a otro. Jessica, hoy brillo porque mi niña llegó feliz de su curso de verano. Enrique nos comparte también, hoy brillo porque me apasiona mi familia y mi trabajo. Por ahí Miguel Ángel nos comparte, hoy brillo porque tengo salud y vida junto a mi familia, que siempre me apoya para realizarme profesional y humanamente. Por último, Arturo nos comparte, hoy brillo porque desperté con ganas de superarme. Qué maravilla leer tanto brillo en el grupo y qué importante equipo y muchas gracias, Emanuel. Yo sé que van a quedar ahí varios, pero bueno, ya los tendremos la oportunidad de leerlos, guardamos el chat para poder revisar. Pero qué importante es recordar que todas y todos traemos algo valioso a este espacio. Y muchas de las veces se nos llega a olvidar que estás dejando energía, estás dejando esencia en tu hacer diario, con las personas con las que intervienes, o también que esto nos permite apreciar con mayor claridad todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, no pasamos desapercibido o no damos por sentada la vida, lo cual, pues esto, pues es muy importante porque nos permite ponernos en retrospectiva de identificar que pues hemos hecho cosas buenas, han logrado también muchos objetivos y esto es importante validarlo, sobre todo para cuando lleguen los momentos de pesadumbre o los desiertos personales que a veces nos toca cruzar y que sea el aliciente para poder continuar. Saber que ese brillo lo tienes ahí y agradezco muchísimo que lo hayas compartido también dentro de nuestra sesión. Entonces, bueno, pues ya sabemos que tenemos un grupo muy luminoso que nos permite entonces poder hacer este recorrido con mayor claridad. Vamos entonces, primero a formular esta pregunta, equipo. Si la felicidad es una moda en este momento,
Si se dan cuenta, estamos constantemente bombardeados, y sobre todo en redes sociales, de que necesitamos ser felices, no necesitamos pensar en negativo, tenemos que no preocuparnos, sino solamente ser feliz. Entonces, todo esto nos llega a generar una distorsión respecto a lo que verdaderamente es la felicidad. Y nos pudieran también, cuando comenzamos a revisar estas vidas y entre comillas perfectas que se presentan dentro de las redes sociales, a generarnos angustia y también a hacer un comparativo respecto a si nuestra vida es verdaderamente feliz o no. Pero la realidad es que hemos también aprendido con el largo el largo del tiempo en el que se han utilizado estas redes sociales que pues solamente la mayoría de las personas le gusta compartir lo bueno. Y no significa que estén pasando también por momentos o situaciones difíciles como todas y todos también aquí en este grupo. Esa es nuestra realidad. Nos encontramos cruzando valles, picos, desiertos, montañas durante nuestra vida y esto nos lleva a su vez a experimentar diferentes emociones, en donde no solamente la felicidad se hace presente, sino también otra serie de emociones que nos permiten conectar con tristeza, con desesperación, con angustia o incluso ya llevado a un extremo también con depresión. Entonces, vemos que no tenemos que el darle tanta credibilidad a aquello que se presenta dentro de las redes, sino entender que dentro de nuestra propia experiencia humana existirán todas estos escenarios que les menciono, que nos permiten entonces tener emociones diferentes, pero que sin embargo, a pesar de que se presenten situaciones que nos permita conectar con emociones no tan agradables, sí necesitamos buscar. Sí necesitamos el conectar con aquello que te produce brillo, aquello en donde o aquellos eventos que te han permitido sentirte en plenitud, donde además, siendo consciente de lo que estás haciendo en este momento, te ayuden a percibir qué estás haciendo para construir tu mejor versión posible. Entonces, vemos que, bueno, la felicidad no es una moda, sino que es incluso un referente histórico constante que ha surgido e incluso que ha generado una serie de debates a lo largo de nuestra historia. Bien, tenemos que entonces a partir de esta premisa de saber que no es una moda, sino que es algo que constantemente estamos persiguiendo a lo largo de la historia del ser humano, pues viene una serie de preguntas que ya nos llevan a tener también un acercamiento mucho más reflexivo respecto a lo que es la felicidad. ¿Cuánto dura la felicidad? ¿En qué consiste la felicidad? Porque aquí también ya vamos a identificar que esta felicidad puede ser subjetiva. Aquello que puede ser feliz para alguien, para otra persona no puede ser. Entonces, ¿cómo sentirme feliz o cómo puedo conectar con aquello que también me permita el tener este estado como lo veo en otras personas? ¿Qué es ser feliz o sentirse feliz? Y además, algo importante, si se puede medir la felicidad. Todas estas preguntas pues han sido materia de estudio que, como les menciono, a lo largo de la historia del ser humano, que nos han llevado también a crear o a desarrollar ciertas escuelas o ciertas visiones respecto a este tema de la felicidad. Por ejemplo, dentro de la historia de la antigua Grecia, en estas escuelas de grandes filósofos, la felicidad fue uno de sus temas también principales. Para Epicuro, que él funda una de las escuelas bien muy importantes dentro de esa época, él mencionaba que la felicidad es aquello que nos permite sentir placer. O sea, todo aquello que nos permita conectar con esta sensación placentera, como puede ser el café de la mañana, el chocolate, el panecito, el beso, el abrazo, el apapacho, todas estas experiencias que nos generan esta conexión placentera,
Entonces decía Epicuro desde su escuela que fundamenta como el hedonismo, que eso es la felicidad. ¿Ok? Entonces podemos hablar respecto a que sí, conectamos con una sensación determinada cuando se presenta en nuestra vida una experiencia que, de estas como las que te menciono. Pero sabemos que les gustaba también debatir mucho a estos filósofos. Y bueno, pues Aristóteles, por ejemplo, no se quedó atrás. Y él defendía otra propuesta. Él decía, no, a ver, lo que dice Epicuro, pues no es cierto, porque ¿cómo vamos a, a establecer que la felicidad está basada en los placeres? Porque esto nos lleva también a conectar solamente con nuestra parte mundana. Entonces, Aristóteles, desde una reflexión también muy profunda e interesante, fundamenta la escuela de la eudemonía. Y desde la eudemonía, él señala que el ser humano necesita conectar con aquello que le da sentido a su vida. Porque cuando le da sentido, entonces construye su propósito. Y al realizar su propósito a través de acciones diarias, esto lo lleva a que la felicidad se mantenga en un estado mucho más constante. Y no, a diferencia de lo que propone Epicuro, que solamente sea en aquellos micromomentos en donde estamos experimentando un evento placentero. Bueno, equipo. Pues tenemos aquí dos escuelas, dos propuestas. La hedonista, la eudaimónica. Pregunta, ¿a cuál de estas dos le hacemos caso? ¿Le hacemos caso a la escuela de Epicuro? ¿Le hacemos caso a la escuela de Aristóteles? ¿Qué me pueden decir? Vamos a escribir aquí en el chat. Dice Enrique, ambas, lo mismo que Miguel Ángel, Miguel Juárez también, ambas. Víctor dice a la de Aristóteles, Rocío, ambas, Adriana, Aristóteles. Ok, pues bueno, si se fijan, pues tenemos aquí estas tendencias Nos que nos vemos, podrían chicos, hasta incluso mañana. poner en debate, ¿cierto? Lo que se ha demostrado en estos últimos tiempos es que hay una validación en ambas escuelas, porque no podemos dejar de lado esta propuesta de Epicuro de conectar con estos micromomentos en donde estamos experimentando placer. Es algo que ya viene conectado a nuestra esencia humana. Viene a partir de una serie de situaciones que nos detonan emociones específicas que nos hacen sentir bien. Entonces, si reprimimos este placer, dejaríamos también de ser humanos, ¿sí? Dejaríamos de privar esta parte que es también importante en nuestra vida. En cambio, también respecto a la propuesta que realiza Aristóteles es importante porque además de conectar con estos eventos placenteros, necesitamos también identificar qué es aquello que nos permite conectar con algo superior, que nos permite conectar con un estado de trascendencia. Y esto se va a vivir cuando descubramos nuestro sentido o le demos significado a nuestra vida. Si no encontramos a través de nuestro propósito aquello que le da sentido, difícilmente podemos entonces también el realizar este tránsito desde un estado de contentura o desde un estado de felicidad. Así que, pues como lo mencionan ustedes, es una combinación, tal cual como lo dice Jorge y Edgar, es un complemento de una y otra. No perdamos de vista que ambas son importantes porque conectan con nuestra esencia como seres humanos. Ok, pues bueno, dicho lo anterior, regreso a la presentación. Y podemos decir que hoy por hoy le damos el 50 y el 50 de validación a estas dos propuestas que en su momento pues llegaron incluso a tener sus debates o sus pugnas. La felicidad, como ya lo veíamos dentro de nuestra premisa inicial, no está de moda. Es algo que ha tomado pues una gran relevancia que incluso no sé si lo sabían, grupo, pero se celebra cada año, el 20 de marzo específicamente, el Día Internacional de la Felicidad.
Y esto a partir de un decreto que surge en el año 2012 por parte de la Asamblea General de la ONU, en donde se destaca que es importante reconocer la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales, ¿ok? Que incluso en algunas legislaciones se habla también como un derecho, el derecho a ser felices. Y por eso vemos que esta búsqueda constante, pues, tiene matices distintos, tiene una profundidad que va más allá solamente de conectar con estas frases que encontramos en redes de no te preocupes, sé feliz, o que ya lo pasado, pasado, y conectar solamente con lo que ahora te pinta una sonrisa, etcétera. Sí, toma entonces estos matices más serios, porque es importante para el ser humano identificar que la felicidad también es una meta que se puede cumplir. Tan importante ha sido la felicidad a nivel mundial que un país pequeñito de Asia realizó hace algunos años una propuesta muy, muy interesante. Este país es Bután, y en Bután se realiza el primer acercamiento dentro de políticas públicas, hablando desde este enfoque sobre la felicidad. Para el país de Bután, que está gobernado por un reinado, comenzaron a identificar que pues era importante hacer mediciones, así como se realiza el Producto Interno Bruto, una medición a nivel también nación y a nivel mundial, pues que consideraron que era también importante realizar una medición respecto a qué tan satisfechos o qué tan felices se sentían los gobernados dentro del país. Y surge entonces una propuesta de medición que se conoce como la felicidad interna bruta. Esto toma una relevancia muy, muy importante a nivel mundial, porque precisamente el mundo pone los ojos en esta nación, ya que pues había de alguna manera pasado desapercibido, insisto, como política pública, el que se pudiera o se debiera medir la felicidad. Y a partir de esta propuesta que realiza Bután, el mundo comienza también a realizar sus mediciones. Bien, vamos a identificar aquí que existe dentro de esta tabla de correlación que realiza Martin Seligman, que es el conocido como el padre de la psicología positiva o de la ciencia del bienestar, aquello que se ha descubierto que tiene una alta, media o nula o baja correlación con la felicidad. Y dentro de las investigaciones que realiza Seligman, se identifica que existe una relación nula o baja en cuanto a la edad, el género, el nivel educativo, el grupo étnico, la inteligencia o el atractivo físico, por mencionar algunos. Hay una correlación media con la felicidad, el número de amigos, el estado civil, la espiritualidad o la religiosidad, el ser cuidadosos, el hacer bien las cosas o tomar las decisiones, también por mencionar algunos. Y por su parte, se tiene una alta correlación con la felicidad en elementos como la gratitud, el optimismo, el tener trabajo, la frecuencia de las relaciones sexuales, la frecuencia y duración de los afectos positivos, la autoestima, la salud física y, por supuesto, la salud mental. ¿Ok? Esto es bien interesante, grupo, porque podemos aquí identificar entonces, o validar más bien, podemos validar qué es aquello que verdaderamente nos hace sentir felices, porque muchas de las veces le damos mayor peso, y observando dentro de estas columnas a aspectos que no tienen nada que ver con la felicidad. De una manera específica puede ser el atractivo físico. Y vuelvo nuevamente a las redes sociales porque estamos bombardeados también de estas vidas perfectas, cuerpos y entre comillas nuevamente perfectos, y que esto luego puede generar cierta reacción, cierta fricción en la persona que está observando estas imágenes o estos videos, porque se pone en comparación, ¿ok? Y nos lleva luego a un estado como de insatisfacción. Y lo que se ha demostrado a partir de la ciencia es que esto no tiene que ver con ser felices, sino que el hecho de que seas mucho más agradecido, agradecida, o que
observes con mayor conciencia lo que tienes a tu alrededor y que a pesar de que hayas vivido situaciones complicadas, también estés validando lo que has construido, lo que te ha llevado a ser quien eres. Entonces, esto está vinculado con un alto nivel de felicidad. Así que mucho ojo a aquello que le estás dando enfoque y sobre todo peso emocional. ¿Vamos bien, equipo? Sí, todo bien. Igual para que me pongan por ahí pulgares, reacciones en el chat, dudas, comentarios, pues ya saben que las podemos hacer. Ok, ya veo ahí pulgarcitos. Muy bien, gracias. Gracias por comentar. Regreso entonces nuevamente a la presentación. Retomando esta observación que se realiza a nivel mundial respecto a la importancia de la felicidad de los países, es que se identifican también 6 aspectos que se consideran a partir de una medición que se hace cada año para poder reconocer si los países se encuentran en un nivel determinado de felicidad. ¿Cuáles son estos aspectos? El crecimiento del Producto Interno Bruto, la percepción de la corrupción, el apoyo social, la expectativa de vida saludable al nacer, la libertad para tomar decisiones y los actos de generosidad. Estos 6 aspectos se toman cada año para poder realizar métricas en todos los países y nos sirven para poder tener entonces un ranking mundial de la felicidad. Justo cada 20 de marzo, equipo, se presenta a nivel mundial el reporte de la felicidad mundial. Y en este reporte se presenta pues toda la investigación que se realiza de estos aspectos, algunos también temas que se toman de una forma como mucho más específica para poder hacer también otro tipo de mediciones. Por ejemplo, en este año se realizó un estudio respecto a qué tan honestos somos como países y bueno, el test que se hacía o la prueba que se hacía era dejar una cartera con dinero, con datos de la persona y si se entregaba, pues bueno, aquí se tenía una medición, si no se entregaba, pues se tenía también un resultado diferente, pero esto ayudó, este tipo de análisis nos permiten identificar también otros aspectos que no son los 6 que tenemos aquí, pero que sirven también para poder retomar estos rankings de felicidad. Dentro de nuestro ranking mundial, y generalmente los hemos encontrado así ya desde hace algunos años, los primeros 3 lugares los ocupan los países nórdicos. En este año, Finlandia está en primer lugar, seguido de Dinamarca, y luego en tercer lugar se encuentra Islandia. A veces encontramos a Noruega también, por allá oscilan estos países nórdicos, pero bueno, el orden de este año fue de esta manera. Nuestro primer país latinoamericano en estar dentro de este ranking es Costa Rica, que tuvimos aquí una variación muy interesante con los países latinoamericanos, ya que el año anterior se encontraba en el lugar 23 y hoy, en este 2025, se encuentra en el escaño número 12. Y bueno, pues aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál será el siguiente país latinoamericano que está en el ranking? Pues bueno, sí, es México. Y aquí preguntarles, equipo, ¿en qué lugar creen que nos encontramos dentro de este ranking de la felicidad? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ya vimos los 3 primeros, ya vimos donde se encuentra Costa Rica, que es el primer país latinoamericano. Y bueno, aquí tenemos ya Eric nos dice 40, María del Rosario 25, Zaira 30, Miguel Ángel 21, Luis Martín 32, Cintia 9, Miguel Juárez 30, Yajaira 10, Marichuy 2. Bueno, recuerden que ya tenemos los 3 primeros, son países nórdicos, entonces no podría ocuparlo ninguno de los 3. Office Castores 31.5, entonces un empate por ahí con otro país. Pues vamos a ver cómo es que cómo se encuentra México dentro de este ranking en el reporte, perdón, mundial.
Fíjense que también tuvimos un cambio muy, muy significativo, un avance del año pasado, estar en el lugar 36. Hoy nos encontramos en el lugar número 25, ¿ok? Hay una serie de factores que han intervenido para poder estar en este lugar. Ya si quieren ustedes como ahondar más en el tema, bueno, pues encontramos información en este reporte para que podamos reconocer cuál es como la razón de que estos países latinoamericanos aumentaron. Sí nos genera una expectativa en cuanto a mejora, sí que es importante, interesante, pero que también hubo factores a nivel mundial que dejaron fuera a otros países que se encontraban en estos rankings y permitieron que en el caso de México aumentara estos lugares. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esto hay que tomarlo en cuenta. Hay que también dentro de un enfoque positivo, pues ser optimistas y que podemos seguir avanzando siempre y cuando las políticas públicas y siempre y cuando como sociedad establezcamos estos vínculos que sean más honestos y que también fomentemos actos de generosidad, que es como dentro de la sociedad lo que nos ocupa. Muy bien, pues ahí está entonces el resultado de este reporte, muy, muy interesante. Y vamos ahora a identificar que la felicidad se compone de 3 elementos. Bien, ya veíamos que pues no va a ser como muy sencillo el generar una definición respecto a la felicidad porque es muy subjetiva. Lo que para Rocío le puede hacer feliz, puede que a Emanuel no, y entonces para María tampoco, y así encontramos una serie de disertaciones respecto a lo que es la felicidad. Pero lo que sí queda claro y sobre todo lo que se ha establecido dentro de la investigación es que se compone de 3 elementos. El primero de ellos es que está conectado con un estado de satisfacción. Ya lo veíamos dentro de esta propuesta que realiza Epicuro en su escuela hedonista. Necesitamos sí o sí conectar con aquello que le da a nuestra vida el placer. Y luego el siguiente componente son las emociones positivas. Identificar que como seres humanos también estamos dotados de emociones que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir bonito. Y les digo las emociones bien, quién sabe cómo, porque no estamos tan acostumbradas a identificarlas. Esto debido a que nuestro sesgo negativo, o sea, nuestro enfoque más hacia lo negativo, hacia lo que necesitamos mejorar, etcétera, no nos permite identificar con claridad estas emociones, ¿ok? Pero necesitamos sí o sí el reconectar con ellas, el aprender a ponerles nombre y sobre todo saber cómo es que se sienten, para que dejen de ser las emociones bien, quién sabe cómo, y que cuando la estemos experimentando, con claridad podamos decir, me siento alegre, me siento agradecida, agradecido, o me siento enamorado, enamorada, porque son estas emociones, entre muchas otras, las que se componen. Y también aquí importante abrir un paréntesis, porque hablamos de emociones positivas por un tema didáctico, ¿ok? No significa que si hablemos de emociones negativas tenemos que evitarlas o son malas y que solamente necesitemos experimentar emociones positivas. No va de esto, ¿ok? Sino que para tener claridad respecto a esta clasificación que las menciono, que hay emociones que son desagradables, que ya conocemos, como puede ser la ira, que puede ser el disgusto, el miedo, o también tenemos estas emociones como la gratitud, la esperanza, el amor, pero que necesitamos el poderlas reaprender o reconectar con ellas. Por eso, solamente por un tema didáctico, hablamos dentro de la ciencia del bienestar de emociones positivas y negativas, pero todas son importantes porque nos están brindando información, ¿ok? Nos están dando aviso respecto a algo que está ocurriendo. Bien, pero bueno. Dentro del enfoque de la felicidad, necesitamos reconectar, reitero, con emociones positivas. Y por último, nuestro tercer componente es el sentido de vida. Esta propuesta que realiza Aristóteles de conectar con el propósito para que esto le dé un significado a nuestra vida y que podamos realizar día con día acciones que nos permitan cumplir con ello y que
ya podamos entonces prolongar nuestro estado de felicidad. Saber que la vida vale la pena por todos estos aportes que realizas diariamente en tu trabajo, con la familia o en cualquier escenario en el que te encuentres. La ciencia del bienestar tiene como objetivo principal el estudio de la satisfacción vital, el bienestar psicológico y subjetivo, y también otras variables psicológicas positivas, como puede ser, por ejemplo, el conectar con emociones positivas, el, el tener relaciones que son significativas, metas que te lleven a conectar con un estado de logro, el sentido de vida, para que cuando las podamos, entonces, el reconocer, el trabajar, tengamos recursos que nos permitan enriquecer ese nivel de bienestar o ese nivel de felicidad. ¿Ok? La felicidad va a contribuir a nuestro bienestar. ¿Ok? Ya hablar de bienestar, pues tiene que ver con un constructo que se compone de otra serie de elementos, pero que está vinculado, por supuesto, a la felicidad. Cuando cumplimos con nuestros elementos de este constructo del bienestar, podemos conectar con la felicidad y entonces tenemos ya de una manera mucho más redonda la experiencia de vida a partir de todos estos recursos o variables psicológicas que vamos integrando también a nuestra vida. Tenemos, por ejemplo, fortalezas de carácter, atención plena, nuestra salud física, que también es importante y que todo esto va a contribuir a que nos sintamos felices. El decir que al hablar de una ciencia, pues hablamos de algo que puede ser medido, puede ser cuantificado y que, como ya les mencionaba, el tema de la felicidad al ser subjetivo, pues no es tan fácil de medir. Por eso la ciencia del bienestar se ha enfocado más bien en hacer mediciones en estos elementos del bienestar que, como también les he señalado, estos elementos cuando se viven, entonces nos llevan a ser felices, nos llevan a tener este estado de satisfacción, de emociones positivas y propósito que ya vimos que son los componentes de la felicidad. Pero importantísimo entonces que asentemos que estamos dentro de una ciencia que se basa en el método científico y que a través de este método científico se realizan una serie de estudios cuantitativos, cualitativos, hay mediciones biológicas, entrevistas, encuestas y otra clase de instrumentos muy interesantes como es el caso del Love Lab, que es un laboratorio que se tiene en una universidad de Estados Unidos en donde se colocan de manera voluntaria parejas para hacer ahí investigaciones 24/7, una especie de Big Brother, por así decirlo, en donde son observados, analizados para identificar también estas conexiones profundas que nos llevan a poder enriquecerlas o también qué sucede cuando existe un rompimiento. O sea, hay una serie entonces de investigaciones o de mediciones muy interesantes, muy curiosas, que nos llevan a poder tener la posibilidad de identificar qué es aquello que verdaderamente nos hace sentir con satisfacción o con felicidad. Tenemos también una fórmula de la felicidad. Aquí es importante también identificar que pues no todo es miel sobre hojuelas, que no es en nuestra vida, dentro de estos picos y valles, desiertos, selvas que nos vamos encontrando dentro de nuestro camino de vida, pues hay situaciones que nos marcan, que nos pudieran llevar a incluso validar que nuestra vida no es feliz porque se han experimentado una serie de episodios complicados. Bueno, pues de esto también se ha encargado la ciencia y se ha identificado que genéticamente la felicidad va a influir en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de lo que tanto tú como tu historia de vida en cuanto a ancestros y toda esta información genética con la que se carga, entonces esto puede determinar también tus niveles de felicidad. Vemos que hay personas, por ejemplo, que tienen una tendencia más a la depresión o a la ansiedad y que está conectado con esta genética, ¿sí? Y que en cambio hay otras personas que, bueno, pues no tienen este tipo de experiencias.
Lo que se ha encontrado dentro de esta investigación y que se realiza dentro de esta fórmula, que se conoce dentro de esta fórmula, es que, bueno, pues influye en un 50% la genética. Y luego, en un 10% influyen factores circunstanciales, que pueden ser eventualidades o de ciertos personales que se van a llegar a presentar en nuestra vida y que nos marcan de una forma determinada. Que aquí ya dependerá mucho a partir de los recursos psicológicos que se han desarrollado en la persona, qué tanto impacto puede tener positivo o negativo. ¿Ok? Pero también encontramos que las acciones intencionales tienen un 40% dentro de esta fórmula. Esto es muy importante el destacarlo, equipo, porque vemos entonces que la felicidad también se puede intencionar, ¿ok? ¿Cómo puede ser traducido de otra manera? Que la felicidad se practica. Si no la practicamos, si no buscamos en nuestro día a día recursos que nos permitan fomentarla, entonces, regresando a la fórmula, podría tener mayor peso la genética o mayor peso los factores circunstanciales. Vemos entonces que la felicidad tiene esta, esta parte o este ingrediente de voluntad. Ok, si tú conectas desde la voluntad con aquello, con estrategias que te permiten mejorarla o enriquecerla, entonces vamos a tener personas cada vez mucho más felices, mucho más conscientes, porque están validando todo aquello que les permite conectar con su brillo, tal cual como lo hicimos dentro de nuestra primera dinámica. Nuevamente, preguntar, dudas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Vamos bien? Hola, y compártanme pulgares arriba o si hay alguna duda, comentario, pues también déjenla en el chat y con muchísimo gusto podemos responder. Bueno, pues ahí tenemos ya pulgarcitos, ¿ok? Perfecto, entonces regreso a la presentación, muchas gracias. Y ya saben, si hay alguna duda, comentario, la pueden ir dejando en el chat y la abordamos más adelante. Hoy quiero traerles 3 prácticas positivas que por supuesto están basadas en evidencia, que son muy fáciles y que además, equipo, nos vamos a dar cuenta que no requieren de recursos externos, que esto también es algo bien fascinante dentro del tema de la felicidad, que muchas de las veces pensamos que tiene que ser algo externo, que se tiene que adquirir, que se tiene que pagar por ello, y la realidad es que no, que viene desde la voluntad y viene desde de aquello que puedes construir incluso desde tu creatividad para poder desarrollarlas. La primera práctica es la gratitud, la segunda es la atención plena y la tercera son los actos de generosidad o actos de amabilidad. Cada una de ellas pues tiene una relevancia y un soporte científico. Hablar de gratitud tiene que ver con conectar con una emoción positiva, tiene que ver con un rasgo de personalidad que es una fortaleza de carácter y definida puede ser como el reconocimiento y la apreciación por las cosas positivas que hay en nuestra vida, que no es dar por sentado absolutamente nada, ¿ok? Y esto es muy importante, equipo, porque muchas de las veces pasamos desapercibido aquello que pues cobra un sentido muy valioso. ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, el simple hecho de respirar, el simple hecho de cada mañana abrir los ojos y saber que tienes la oportunidad de construir un nuevo día, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando no damos por sentado estas pequeñas cosas o aparentes pequeñas cosas, cuando llegamos a tener alguna situación complicada de salud, esto toma una relevancia muy importante. Por eso, la invitación es de que comiences a ser mucho más apreciativo de lo que ocurre a tu alrededor y que te lleve a poder tener este estado de reconocimiento y validación. La gratitud tiene una característica muy interesante
muy peculiar a diferencia de otras emociones positivas, porque es a partir de aquello que tú percibes como un regalo, ¿ok? Que puede ser el regalo de la vida, sí puede ser también dentro de la parte material con un regalo físico que recibas el día de tu cumpleaños, un mensaje, una tarjeta, el regalito, las flores que puedes recibir el día de tu cumpleaños, pero que cuando conectamos con este estado que se experimenta dentro de la gratitud, nos lleva a buscar la manera de cómo poder fomentar este estado en otras personas, ¿ok? Y se convierte como en una especie de cadena de favores, por así decirlo, en donde buscamos cómo sí o sí otras personas también vivan un estado de gracia. ¿Qué beneficios tenemos con la gratitud? Que mejora nuestra calidad de sueño, que reduce síntomas de depresión y ansiedad, lo cual pues aquí también vale mucho la pena el subrayarlo, sobre todo en estos tiempos que se han aumentado los picos de ansiedad y depresión. Fortalece nuestras relaciones, incrementa la satisfacción con la vida y nos activa más emociones positivas. ¿Qué ejercicio les puedo sugerir para que podamos ir conectando con la gratitud? Que escribas un diario de la gratitud y que antes de dormir, en este diario, hagas una anotación de 3 cosas por las que te sientes agradecido y agradecida. ¿Ok? Y así piensa en lo que ocurrió en el día, piensa en lo que te ha dado la vida, y este ejercicio comienza a ser muy poderoso, porque después llega el momento en el que quieres agradecer absolutamente todo, ¿ok? Pero necesitamos ir primero a través paso a pasito para ir conectando con estas estrategias con 3, no te pido más, 3 cosas buenas del día. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué cosas buenas quiero agradecer el día de hoy? Y como consejo, el repetir esta práctica 3 veces por semana durante al menos un mes, y esto nos ayuda también a entrenar a nuestro cerebro para enfocarse en lo positivo, porque tenemos una tendencia hacia el sesgo negativo, hacia solamente observar lo malo, la falla, el error, y no nos permite ver con amplitud todo lo que sucede también y merece validación. Entonces, esto pues también nos lleva a que se vaya amplificando nuestro sesgo positivo y que podamos también tener una visión mucho más general de la vida. La atención plena, o también conocida como el mindfulness, es la capacidad de estar plenamente presente, consciente en lo que hacemos, pensamos y sentimos en ese momento sin juzgar. Se ha pensado, o a veces tenemos como esta idea de que atención plena tiene que ver solamente con meditación y estar a ojos cerrados. Y sí, sí tiene que ver con esto, pero es mucho más. Nuestra atención plena la podemos hacer también dinámica, ¿ok? ¿Cómo es esto? Que cuando tú estás teniendo una conversación con alguien en ese momento, conectes verdaderamente con lo que te está diciendo, con cuál es su lenguaje corporal también, que reduzcas los ruidos externos para que al 100% tu enfoque esté en aquello que está comunicándote la otra persona. Podemos hacer también dinámicas de atención plena cuando nos estamos bañando, cuando estamos comiendo, que vayas saboreando cada uno de los ingredientes que tiene tu alimento, porque todo esto, debido a a la prisa que tenemos en nuestro día, pasa desapercibido, pero necesitamos reconectar nuevamente para poder llegar al ser a un estado mucho más tranquilo y sobre todo mucho más consciente de lo que sucede, porque cuando estamos en esta premura de la vida nos perdemos muchos detalles que son importantes, y dentro de estos detalles también hay frases, hay mensajes o hay personas que luego ya no van a estar. ¿Qué beneficios tenemos cuando tenemos una práctica de atención plena o mindfulness? Que reduce el estrés. Aquí también hablamos de una reducción de la ansiedad, mejora nuestro enfoque, la concentración. Tenemos también una mejora en la regulación emocional y promueve mayor claridad mental. ¿Cuáles son algunos ejercicios sugeridos? La respiración 3x3x3, que es que inhales
y cuentes 3 segundos mentalmente, sostengas el aire 3 segundos, exhales en 3 segundos y hagas esto en una repetición, en al menos 1 o 2 minutos. Lo puedes hacer con ojos cerrados, puedes llevar tu mano, una de tus manos a la altura del pecho, otra al estómago. Esto también para que te ayude a poder identificar si estás realizando una respiración consciente, porque luego respiramos mal y esto nos lleva a no tener los beneficios que se buscan dentro de este tipo de técnicas, ¿ok? Una manera rapidita que puedas identificar si respiras de una forma consciente es notar que tu abdomen se eleva, así como los bebés cuando hacen su respiración, vemos que su pancita sube y baja rápidamente. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer también y no que se levante el pecho, no que se levante el hombro, porque de esta manera, si estás respirando así, no estás aprovechando la capacidad total de tus pulmones para poder percibir aire. Entonces, bueno, pues esos son tips que te recomiendo y que lo puedes hacer de una manera como muy, muy rápida, hacer este tipo de checks para saber si hay una respiración consciente o no. Practicar, como digo, de 1 o 2 minutos. Si es algo de lo que no estás acostumbrado, entonces esto es suficiente para empezar y que notes, pues, con más presencia y sobre todo que llegue la calma. Cuando te sientas también como con mucho estrés o que llega una emoción un tanto desagradable, respira, conecta con esta herramienta que tenemos y a partir de ella vas a notar que la emoción se empieza a modificar y la calma va a regresar. Los actos de amabilidad son acciones intencionadas, ¿ok? Aquí ya viene nuevamente la voluntad de hacer y requiero entonces de tener una apreciación respecto a lo que sucede también a mi alrededor. Por eso la escucha es un elemento fundamental porque me permite identificar cuál es la necesidad que tiene mi equipo, cuál es el sueño que tiene, por ejemplo, un familiar, un ser querido, y que después esto, si tú quieres, puedes propiciar a que se genere un sueño que tiene alguien o un regalo que quiere recibir también alguien. Esto es desinteresado y positivo, va a beneficiar a otra persona y puede ser algo muy simple como un saludo, una sonrisa, el que llegues, si sabes que a alguien le gusta mucho el café de una marca determinada, llegues a tu oficina y le lleves un cafecito de esa marca, bueno, pues esto va a tener un impacto emocional muy profundo y también, así como lo veíamos con la gratitud, puede propiciar que estas personas comiencen a sensibilizarse, comiencen también a tener una apreciación mucho más amplificada de lo que hay a su alrededor y generar estos actos con otras personas. ¿Qué beneficios tenemos? Una sensación de propósito y conexión. También aquí ya se involucran químicos que se producen en nuestro cuerpo, como la oxitocina, como la dopamina, que son también identificados como parte de los componentes de la felicidad, que nos hacen sentir bien, que nos llevan también a un estado de calma y que mejoran nuestro estado de ánimo, fortalecen los vínculos también con otras personas y fomentan una cultura de reciprocidad, como te mencionaba. A mayores actos de amabilidad, pues vamos a tener también mayor reciprocidad de manera general. ¿Qué ejercicio te puedo sugerir respecto a esto? Como ya te decía, una simple sonrisa, un saludo en la mañana, unos días, un cómo estás, el dar las gracias también con intención, no solamente gracias, sino hoy quiero agradecerte por, y entonces ser mucho más específico respecto a esto, tener la escucha activa, el ceder el paso, enviar un mensaje amable. Consejo, hay que hacerlo de manera genuina porque si no se hace así se nota y podemos tener un resultado diferente. Entonces, buscar desde tu manera, desde tus formas, el ser espontáneo, el ser genuino, genuina, sin tener tampoco una expectativa respecto a la otra persona y que sepas que pequeñas acciones constantes nos van a generar también grandes efectos. ¿Cómo podríamos diseñar una rutina de bienestar personal? Pues muy, muy sencillo. Primero, pues la voluntad, como ya lo veíamos. El tener las ganas de generar un cambio. Ya vimos que las acciones de manera intencional son lo que van a incrementar este 40%
50% de la fórmula de la felicidad. Entonces, elige una o dos prácticas que te presenté el día de hoy, ya sea la gratitud, la atención plena o mindfulness o los actos de amabilidad. Y busca dentro de tu día cuál sería el mejor momento para poderlo desarrollar. Escribir 3 cosas por las que te sientas agradecido o agradecida durante el día, que puede ser, por ejemplo, en la noche. Hazlo que sea sencillo, que sea repetible y que sea realista también a tus tiempos, ¿ok? Para que luego no digas, no, pues yo no quiero 3, voy a hacer 10 y 10 en la noche. Y a lo mejor terminas súper agotado en el día y ya ni te da tiempo de abrir tu diario. Entonces, aquello que sí sepas que puedes lograr. Si es una cosa por la que quieras escribir, por la que te sientas agradecido o hacer una meditación de un minutito, está bien, ¿ok? Pero que lo puedas llevar a tu propia realidad para que lo puedas cumplir. Y sobre todo, disfrútalo, ¿ok? Esta sería como una tablita que te podría ayudar para poder desarrollar o diseñar esta rutina. ¿En qué momento del día? Que lo puedes dividir en 3 partes, mañana, mediodía o noche. ¿Y cuál sería tu práctica? ¿Ok? ¿Y qué es lo que vas a realizar? También ser muy específico. Mi respiración consciente, o hoy voy a ser más consciente en mis conversaciones, o hoy voy a ser más consciente cuando me bañe, la temperatura del agua, cómo se siente el jabón, cuando me estoy secando, todo esto, bueno, ya aquí puedes hacer las variantes que tú quieras. Lo importante es que comiences, ¿sí? Si no comenzamos a accionar nuestra vida a partir también de fomentar la felicidad, entonces esta pues, no va a llegar o vamos a demorar que llegue. Bueno, pues estamos prácticamente finalizando nuestra sesión del día de hoy, equipo, y me gustaría que en el chat pudiéramos escribir qué es lo más valioso que te llevas de esta sesión y con qué práctica concreta te comprometes a empezar hoy mismo, ¿ok? Vamos a generar compromisos, que esto también nos ayuda a que tengamos como ya esta posibilidad de sí o sí lograrlos y que aquí a través del chat pues podemos también echarnos porras para que se pueda cualquier estrategia que se decida tomar, sí se cumpla. Recordatorio también que no se te olvide que puedes cambiar tu bienestar desde lo que haces cada día. Un ejemplo, como te mencionaba, una simple sonrisa, un cómo estás, un estoy para aquí, para ti, un abrazo, el mensaje de buenos días a un ser querido. Esto ya está contribuyendo a tu bienestar y por supuesto a que seas más feliz. Tanto la gratitud como la atención plena y la amabilidad son claves para incrementar tus niveles de felicidad. Ya vimos que también detrás de ellos hay estudios, hay beneficios muy interesantes, entonces no demores en poner en práctica alguna de ellas. Y también, finalmente, pero no por eso menos importante, que la felicidad no es una moda, sino que se trata de una práctica constante. Y hay que ser perseverantes también en esto, hay que buscarla de manera continua, pero que no se te olvide que es algo que puedes generar desde ti, que no requieres de elementos externos, así que solamente que te atrevas, que decidas y que te pongas en acción para que se cumpla. La felicidad no es algo que encuentras, es algo que construyes cada día, con cada gesto, y todo esto, por supuesto, que va a sumar, va a contar. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por escuchar, por participar. Les dejo aquí mis datos si quieren conocer más sobre alguno de los temas que vimos el día de hoy. Aquí está mi correo. Si quieren seguirme en redes sociales, me pueden encontrar en todas las redes sociales como @JuanPabloGCH. Y bueno, pues abrimos el espacio por si hay alguna pregunta, comentario, duda, reclamación, todo lo que surja, pues adelante. Venga.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Pues bueno, vamos a dar unos minutitos por si alguien quisiera compartirnos algo. Me adelanto un poquito, voy a compartirles ahí en el chat también ahorita el, el registro de asistencia del día de hoy, también para que no se les olvide responderlo. Y pues nada, están los micrófonos abiertos para que puedan participar. Sí, muchas gracias. Veo que aquí ya están los compromisos en el chat, lo cual me encanta. Qué bueno, y pues que aquí como también equipos saben que están de apoyo, así que hay que reaccionar con ellos para que podamos también animar, que vean, notemos que esto sí se puede lograr y que es algo alcanzable. Sí, entender que la felicidad tiene fecha de llegada y que esta fecha de llegada puede ser justo en el momento en el que tú decidas. Ojalá que sea hoy, que ya no la postergues y que verdaderamente sí cumplas con estos objetivos. Muchas gracias también a ustedes. Ahí está el formulario que nos comparte también Emanuel. Importante también que nos ayuden a llenarlo, por favor. Y yo en tanto sigo leyendo aquí, Emanuel. Aparte nos llevamos mucha tarea. Sí, ya hay un plan aquí que hay que realizar, hay un compromiso, entonces va a ser muy interesante cómo es que lo van a desarrollar. Me encantan las reflexiones que se generaron, están fantásticas. Sí, claro, les comparto nuevamente mis redes. Aquí se las dejo en el chat, @ Juan Pablo. Pues gracias nuevamente, Juan Pablo. Está ahí el usuario también de sus redes sociales para que lo puedan tener. Ya muchos me están confirmando que realizaron la asistencia. Yo me espero un par de minutos más mientras terminan de llenarla. Y pues nada, agradecerles nuevamente su participación. Los esperamos mañana igual en punto de las 7 con el tema de equipos felices. Juan Pablo, pues nuevamente, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Emanuel. Veo que aquí hay, no me gustaría irme sin dejar de responder esto que nos pregunta aquí Enrique, que dice, ¿cuál sería tu consejo para regresar a la calma después de un momento de enojo? Primero, Enrique y equipo, es importante validar la emoción, ¿ok? Porque hay algo que te detonó esta emoción y no es que tengamos que maquillarla, porque muchas de las veces esto nos lleva a que eh, luego no podamos como el poder controlar o regular esta emoción y nos lleva a detonar otra y bueno, viene una serie de consecuencias que no son nada agradables. Aquí identificar que hay una emoción, pero que también seas consciente qué es aquello que te produjo esa emoción, porque pensamos que es el día, es la vida, y no, tiene que ver con una situación en específico, con un evento o con un recuerdo que te detonó esa situación. Ya una vez identificada que es verdaderamente una emoción de enojo, por ejemplo, entonces saber
que todas nuestras emociones tienen una duración de 90 segundos, o sea, 3 minutos, todas, ¿ok? Y aquí podríamos pensar que no, pero es que puedo estar todo el día enojado y como que nada más 3 minutos. No, es que constantemente estamos recordando durante nuestro día el evento que nos generó esa emoción y esto nos lleva a revivir la emoción que se presentó en ese momento, que en este caso sería enojo. Pero todas nuestras emociones tienen una duración. ¿Qué hacer en el caso de enojo? Ya reconozco que estoy enojado, ya sé que la situación no la puedo cambiar, pero soy consciente de que mi control está solamente en lo que hay, lo que habita dentro de mí, dentro de tu ser o dentro de mi ser. Y aquí un ejercicio que ayuda muchísimo es conectar con la respiración. Pero si eres alguien que no te permites como concentrar fácilmente con un ejercicio de respiración, entonces busca qué es aquello que te permite salir de ese ambiente o de ese estado. Puede ser que a lo mejor a ti te sirva el que puedas estar viendo redes sociales y un video divertido, y está bien. Que te levantes y que te eches agua en la cara, y está bien. Que vayas y tomes agua, que te salgas y des una vueltita al estacionamiento o al jardín, pero es identificar qué es lo que te permite a ti de manera individual salir de ese estado para que luego puedas reconectar con una emoción distinta. ¿Ok? Hablamos también de un ejercicio que ya después, si quieren, con mucho gusto lo podemos ahondar, que se llama metamomento, pero con esta práctica que te menciono, Enrique y equipo, pues funciona muy bien. ¿Ok? Entonces, espero haberte resuelto la duda. Si hay algún comentario más, pues adelante. Un placer. Descansen, hasta mañana. Tenemos una manita levantada, Yajaira. Yajaira, Adelante. sí. Una disculpa, fue sin querer. Buenas noches, gracias. Buenas noches, saludos, Un descansa. gusto, hasta luego. Escribe a Adriana Emanuel que si se puede compartir otra vez la liga. Claro que sí. Aquí ya se perdió con los, con los comentarios. Sí. Ahí está otra vez. Gracias a ustedes. Buenas noches. Descansen. Pues me despido, Emanuel. Muchas gracias. Fue un placer. Seguimos en contacto. Al contrario, muchas gracias, Juan Pablo. Estamos en contacto. Chao.